Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco, donde la alfombra de la farándula otomana nunca deja de desenrollar secretos y controversias. ¿Están listos para sumergirse en el drama, la intriga y la información que los dejará pegados a la pantalla? Porque hoy, mis queridos adictos al chisme, tenemos una bomba que hará temblar los cimientos de Estambul y resonar en las redes sociales de todo el mundo. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y abran bien los oídos, porque hoy vamos a diseccionar el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, la serie que incendió las pantallas de medio mundo y que, a pesar de que ya no están juntos, siguen siendo el epicentro de las conversaciones y las especulaciones. No se ilusionen aún, no vamos a hablar de una reconciliación sacada de un fanfic, ni de miradas cargadas de significado captadas en un evento. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, más personal, más familiar. Agárrense fuerte. Porque esto involucra al mismísimo papá de Kerem Bürsin. Si han oído bien, el patriarca de la dinastía Bürsin ha soltado una declaración que ha desatado un tsunami de teorías, especulaciones y, por supuesto, mucho salseo. Antes de que nos lancemos de cabeza al pantano de los rumores, un recordatorio express: suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen esa campanita rebelde para no perderse ni una pizca de nuestros vídeos, porque aquí les garantizamos la información más fresca, jugosa y a veces, un poco escandalosa del mundo del espectáculo turco. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, que suenen los tambores de la verdad. Vamos al meollo del asunto. Como todos ustedes, fieles seguidores del salseo, saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas más amadas y seguidas en Turquía y en el planeta entero. Su química en pantalla era palpable, electrizante, una fuerza de la naturaleza que trascendía la ficción. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en los finales felices dignos de un cuento de hadas. Y luego, ¡puf! Como un castillo de arena frente a la marea alta, el cuento se desvaneció. La ruptura fue un baldazo de agua helada para una legión de fans, que todavía hoy alimentan la esperanza de una segunda oportunidad. Pero bueno, como dice el refrán, después de la tormenta sale el sol, y ambos han continuado con sus vidas, cada uno siguiendo su propio camino. Hande, nuestra reina de belleza, ha estado concentrada en su trayectoria profesional, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las actrices más cotizadas del país. Y por supuesto también ha estado en el ojo del huracán mediático por su relación con Hakan Sabank, uno de los herederos de una de las familias más influyentes y poderosas de Turquía. Una relación que, como era de esperarse, ha generado un torbellino de controversias, críticas, halagos y un sinfín de opiniones encontradas. La diferencia de edad, el historial de Hakan como playboy y el contraste entre la imagen pública de ambos han sido combustible para los incendios en las redes sociales. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando a destajo, eligiendo proyectos interesantes que le permiten explorar diferentes facetas de su talento. Se ha mantenido alejado de los grandes escándalos, cultivando una imagen de hombre serio, trabajador y enfocado en su carrera, al menos hasta ahora. Porque lo que estoy a punto de contarles es un bombazo de proporciones épicas, algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Resulta, mis queridos chismosos, que en una entrevista reciente el patriarca de la familia Bürsin, el mismísimo papá de Kerem, en un arrebato de sinceridad, o tal vez, en un desliz inesperado, reveló un detalle jugosísimo sobre la relación de su hijo con Hande que ha provocado un auténtico terremoto entre los fans. Aparentemente, durante el tiempo que Kerem y Hande estuvieron juntos, nuestra querida Hande se integró a la perfección en el clan Bürsin. Era una más de la familia, la trataban como a una hija, la querían, la mimaban. Iban a cenar juntos, celebraban cumpleaños, compartían momentos especiales en familia. En resumen, la relación era idílica, perfecta, el sueño de cualquier suegra. Pero aquí, señoras y señores, viene el plot twist, el giro inesperado, el «oh por Dios» que estábamos esperando. El papá de Kerem, en un momento de aparente honestidad brutal, soltó una frase que ha hecho que todos los fans de la pareja se cuestionen si realmente lo que vimos en la pantalla y fuera de ella era tan auténtico como creíamos. Dijo textualmente, y aquí cito: prepárense, Hande es una chica maravillosa. Siempre la hemos querido mucho. Es una persona encantadora y nos hizo muy felices verla compartir tiempo con Kerem. ¿Y Kerem? Kerem siempre ha sido muy reservado con sus sentimientos, muy hermético. Pero yo creo que en el fondo siempre supo que, bueno, digamos que Hande no era la indicada para él a largo plazo. Quizás no era la persona que él visualizaba para construir un futuro juntos.
¡Boom! Explosión atómica en el mundo del salseo turco. ¿Lo oyeron bien? El papá de Kerem, con una naturalidad pasmosa, prácticamente confesó que, desde el principio, la familia Bursin no veía a Hande como la futura esposa de su amado Kerem. Que aunque la apreciaban y la querían, en su interior sabían que no era la persona con la que su hijo iba a compartir el resto de su vida. Madre mía, qué fuerte. Esta declaración, como era de esperarse, ha generado un revuelo de proporciones bíblicas. ¿Qué significa todo esto? ¿Que Kerem nunca estuvo realmente enamorado de Hande? ¿Que la relación fue más una estrategia mediática cuidadosamente orquestada que un amor verdadero y apasionado? ¿O simplemente que el papá de Kerem se dejó llevar por la emoción del momento, pecó de imprudente y metió la pata hasta el fondo, revelando información que debía permanecer en el ámbito privado? Las teorías conspirativas se multiplican a la velocidad de la luz y los fans están divididos, enfrentados, librando una batalla campal en las redes sociales. Algunos, los más pragmáticos, creen que el papá de Kerem simplemente quiso ser sincero, honesto, expresar lo que realmente sentía en su corazón. Otros, los más suspicaces, creen que está intentando limpiar la imagen de su hijo, proyectando una sombra de duda sobre Hande y dejándola como la no elegida, la que no cumplió con las expectativas. Y otros, los más paranoicos, sospechan que todo esto es parte de una estrategia de marketing, una movida maestra para generar controversia, mantener a Kerem y Hande en el candelero y alimentar el morbo de los fans. Lo cierto es que esta declaración ha abierto la caja de Pandora y ha puesto en tela de juicio la autenticidad de la relación que vimos entre Kerem y Hande. Nos obliga a replantearnos si realmente conocemos a nuestros ídolos, si lo que vemos en las revistas, en las redes sociales y en las entrevistas es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, o simplemente una fachada cuidadosamente construida para complacer al público y mantener las apariencias. ¿Será que vivimos en una matrix de falsedad y manipulación? Además, esta confesión inesperada también ha impactado negativamente en la imagen pública de Hande. Algunos la critican, la juzgan, la señalan con el dedo acusador, argumentando que no fue lo suficientemente buena, adecuada o compatible para Kerem y su familia. Otros, en cambio, la defienden a capa y espada, argumentando que no tiene ninguna obligación de cumplir con las expectativas de nadie, que tiene derecho a elegir a su propia pareja, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como le plazca sin tener que rendir cuentas a nadie. ¡Bravo por ella! En fin, un verdadero culebrón turco que nos tiene a todos enganchados, atrapados en una red de intrigas y rumores, esperando con ansias el próximo capítulo. Y es que en el fascinante pero a veces turbio mundo del espectáculo, nunca se sabe qué es verdad y qué es mentira, dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción. Lo único que podemos hacer es especular, debatir, analizar, crear nuestras propias teorías y sobre todo disfrutar del salseo. Que para eso estamos aquí. Y hablando de salseo, no podemos pasar por alto la actual relación de Hande con Hakan Sabank. Una relación que, como ya les conté, ha generado una oleada de críticas y comentarios de todo tipo, sobre todo por la diferencia de edad entre ellos y por el historial de Hakan, que es conocido por ser un playboy empedernido, un conquistador serial, un experto en romper corazones. Muchos aseguran que esta relación está condenada al fracaso, que Hakan se aburrirá de Hande en cuestión de semanas y que la dejará por otra sin remordimiento alguno. Otros, en cambio, creen que Hande ha encontrado en Hakan a un hombre que la valora, la respeta y la ama incondicionalmente. ¿Quién sabe? Sea como sea, lo cierto es que Hande está viviendo su vida al máximo, sin importarle lo que piensen o digan los demás. Y eso, en mi humilde opinión, es lo más importante. Ella es una mujer fuerte, inteligente, independiente y exitosa, que tiene todo el derecho del mundo a amar a quien quiera y a vivir su vida como le plazca. Que le vaya bonito. Y Kerem, por su parte, también está siguiendo adelante, enfocándose en su carrera y cultivando su vida personal. Aunque no se le ha visto con ninguna pareja oficial desde su ruptura con Hande, se rumorea, se dice, se comenta, que podría estar saliendo con alguien. Pero como ya les mencioné, él es muy reservado con su vida privada y no suele hablar de sus relaciones. Es un enigma. Así que, mis queridos chismosos, este es el resumen de la bomba que ha soltado el papá de Kerem Bürsin. Una declaración explosiva que ha puesto en duda la solidez de la relación de Kerem y Hande y que nos ha hecho reflexionar sobre la veracidad de lo que vemos en el mundo del espectáculo. Para pensarlo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, ¿qué opinan de todo este embrollo?
¿Creen que el papá de Kerem tiene razón y que Hande nunca fue la indicada? ¿O creen que está exagerando y que simplemente se dejó llevar por el momento? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus teorías conspirativas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares adictos al salseo turco, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos la información más fresca, jugosa y escandalosa del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos con sabor a baklava.